Campos, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa de nuevo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, estamos ya en octubre y este mes es sinónimo de llegan los presupuestos de Canarias al Parlamento. Quiero empezar hablando precisamente de dinero, de cuentas, porque la ministra de Hacienda ha dicho esta semana en el Congreso que se van a presentar este año, sí, presupuestos generales del Estado. ¿Usted se lo cree? Me gustaría creerlo y sería bueno trabajar para que efectivamente hubiera presupuestos generales del Estado. 2 años sin contar con los mismos al final incide en muchas cuestiones, en muchas inversiones y evidentemente también perjudican a lugares como Canarias, sin duda alguna. Por tanto, y además me consta que se está trabajando para que esos presupuestos salgan adelante en reuniones que hemos mantenido con otras organizaciones con las que tenemos contacto, de la izquierda plurinacional, del resto del Estado español, pues se han puesto en contacto con ellos para ver la posibilidad, para avanzar hacia unos presupuestos generales para el año 2026. Pero cierto es que va a ser difícil, muy complicado, hay una situación casi de bloqueo permanente en muchísimas cuestiones y si ya cuesta ponerse de acuerdo para determinadas leyes, pues imagínese para la ley de presupuestos, contentar a los territorios, contentar a todas las organizaciones políticas. Sabemos que Vox, obviamente, y el Partido Popular estarán en contra de manera radicalizada, pero tampoco tiene una mayoría garantizada por la relación en estos momentos con organizaciones como Junts o como Podemos, que no garantizan que puedan salir adelante los mismos. No obstante, creemos que el esfuerzo hay que hacerlo, el intento hay que hacerlo y sería muy bueno para Canarias que esos presupuestos salieran adelante. Decía la consejera de Hacienda en relación a ese presupuesto que se ha ido prorrogando, que se han detraído, se han borrado, decía ella, de las transferencias que nos llegan a Canarias, más de 200 millones de euros. ¿Es tal el perjuicio de no tener unos presupuestos del Estado? Todo lo que venga de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, del señor Clavijo, y del actual Gobierno de Canarias, siempre hay que ponerlo en entredicho. Es verdad que cuando no hay presupuestos generales del Estado afecta a, digamos, a una certeza desde el punto de vista presupuestario en todos los lugares y evidentemente en Canarias. La mayoría de esas partidas generalmente terminan llegando en este caso a Canarias. Es verdad que tarde o a través de otras fórmulas distintas, mediante decretos, que van aprobando lo que no se ha podido aprobar de manera directa a través del presupuesto. Pero a mí me resulta curioso cómo ponen el grito en el cielo, porque no hay presupuestos generales del Estado y las posibles afecciones que las tiene para Canarias, con un gobierno que, por ejemplo, ha dejado de ejecutar 1.300 millones de euros del presupuesto del 2024 o casi más de 2.000 millones de euros de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias a lo largo de este periodo de esta legislatura, y ya conoceremos también la importante inejecución del año 2025. Bueno, pues frente a 225 supuestos y teóricos, aunque seguramente muchos de esos 200 y pico millones de euros van a venir por otras vías, la inejecución de los recursos propios, de los que depende de la ejecución de la acción política, de la capacidad y de la buena gestión del Gobierno de Canarias, se han quedado en la gaveta y se han perdido para profundizar y mejorar la situación en Canarias en todos los ámbitos, en la vivienda, en la sanidad, en los servicios sociales. Ahora hablaremos un poquito de esas políticas que se pueden llevar a cabo aquí, de las propuestas también de su partido, pero ya que hablamos en clave nacional, me gustaría preguntarle por esa invitación o esa casi alianza ya de Primero Canarias con Coalición Canaria para concurrir juntos a las elecciones generales de 2027, o bueno, suponemos que 2027, no sabemos si finalmente habrá adelanto electoral. ¿Deja eso espacio para que Nueva Canarias también participe de esa alianza? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, primero hablamos de la incertidumbre si va a haber presupuestos generales del Estado, ni le cuento sobre si va a haber o no adelanto electoral. Pedro Sánchez preside el Gobierno de España y eso significa que podrán ser las elecciones cuando toquen, allá por el mes de julio de 2027, que se adelanten al 26 o que las esté convocando en este mismo instante. Conocemos la capacidad que tiene para sorprendernos a todos en cuestiones como esta. ¿Qué cree que sería mejor? Yo creo, vamos a ver, es verdad que cuando se genera una inestabilidad con faltas de presupuesto, hay un momento en el que es preferible a lo mejor adelantar elecciones, pero yo ahora no lo tengo claro. Es más, creo que sería positivo mantener en el tiempo un gobierno que, aunque esté en minoría, que aunque no pueda sacar adelante todo su programa de gobierno, sí están saliendo adelante leyes muy importantes, al menos algunas que afectan
de manera muy positiva a la gente. Hablo del incremento del salario mínimo interprofesional, hablo del incremento de las pensiones, perdón. No ha sido posible, desgraciadamente, por culpa fundamentalmente del Partido Popular y de Vox, por ejemplo, reducir la jornada laboral, que hubiera sido un aspecto importante. Leyes muy sociales están saliendo adelante, pero sobre todo no nos gustaría que fuera en este momento, porque en el momento político actual, en el conjunto de España, correríamos un riesgo importante, y es que gobernara la derecha y la extrema derecha. Y eso sí que sería mucho más grave que dejen de venir unos cuantos recursos económicos a Canarias o de que alguna ley concreta no salga adelante. Por tanto, quizás conviene contener un poco, ser capaces otras organizaciones, entre las que está Nueva Canarias, de organizarse para y generar confluencia del espacio de la izquierda, del espacio plurinacional, del nacionalismo consecuente frente a los falsos nacionalismos, para intentar generar una alternativa a esa derecha extrema y a la extrema derecha que representan en este momento Vox y el Partido Popular. Es decir, que es esa vía, digamos, la que está explorando Nueva Canarias. Efectivamente. Lo que hagan otras organizaciones políticas se los tendrán que preguntar a ellos. Resulta, no obstante, curioso, lo hemos dicho en alguna ocasión, que quienes denostaban ir con organizaciones en otros momentos como coalición, ahora vean que esta es la única vía, la única alternativa. Resulta, y yo he llegado a tacharlo de cínico, que quienes acaban de romper un espacio político que costó muchísimo tiempo crear, donde estaban conformados, integrados dentro de Nueva Canarias, llamen ahora, 3 meses después de romper ese espacio, a recomponer la unidad de lo que ellos llaman nacionalismo. Nosotros no vamos a estar en ese espacio, y lo decimos con claridad, el espacio del falso nacionalismo de Coalición Canaria, que pide competencias para luego no ejercerlas, que pide competencias para luego estar constantemente mirando a Madrid, reclamándole y llorando constantemente. Nos parece sorprendente el falso nacionalismo de una coalición canaria que habla de nacionalismo, que habla de autogobierno, pero pacta con la extrema derecha y el fascismo de Vox, donde los necesita. En el minuto 1 que les haga falta, como pasó en Teguise, pactaron con Vox, a pesar de que dijeron que era línea roja, que no le iban a traspasar nunca. Le faltó tiempo. Y le faltó tiempo en Granadilla, y le faltó tiempo en Arona, y lo harían en todos los sitios que necesitaran, y también en el gobierno de España, para conformar un gobierno de derecha y extrema derecha si les viniera bien. Y a nosotros ahí no nos van a encontrar. Y otras organizaciones que han hecho ese llamamiento, integrando dentro de su organización, por ejemplo, a partidos como Ciuca, que han representado lo peor de la política, algunos de los escándalos y de peor gestión en el municipio de Telde, como es Ciuca, evidentemente a nosotros tampoco nos van a encontrar ahí. Pero esa es su estrategia, ese es su camino, y lo respetamos. Nosotros tenemos el nuestro, el que decidimos en nuestro Congreso Nacional, el que celebramos en el mes de julio pasado, y ahí decidimos generar y buscar espacios de confluencia con la izquierda canaria, en el caso de unas elecciones canarias, y la izquierda plurinacional, con quien también nos estamos reuniendo en el ámbito del Estado español, con las organizaciones del nacionalismo consecuente. Y en esa línea es la que estamos trabajando nosotros. El resto tendrá que preguntárselo a ellos y tendrán que ser ellos quienes lo expliquen. Un congreso del que usted salió como secretario general de su partido, ¿cómo calificaría en estos momentos, cómo definiría la situación dentro de Nueva Canarias? ¿Cómo estamos? Pues con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, sobre todo después de un proceso muy duro, muy difícil, el que vivimos durante 1 año y medio, donde dedicamos todo nuestro tiempo y nuestra energía para intentar que el espacio político, como decía antes, que tanto nos costó crear, no se rompiera. No fue posible. Pero no fue posible no porque no lo intentáramos nosotros, sino porque otro, con la excusa de la renovación, que se demostró que era posible dentro del partido, a través de los cauces democráticos que afortunadamente nuestra organización tiene, como tienen otras organizaciones políticas, se podía haber solventado. Lo que había detrás era lo que ahora estamos viviendo. Y por tanto es verdad que ahora somos algunos menos, pero los que están son. Y para nosotros eso es fundamental. Gente leal, gente comprometida, gente que de verdad quiere este proyecto, y lo notamos cuando nos acercamos a cada una de las asambleas, la ilusión, las ganas, y algo muy importante, porque es verdad que hay gente que se ha ido, pero nunca nadie habla de la gente que se está incorporando al proyecto, desde organizaciones políticas como Ahora Guía,
que será quien nos represente en ese municipio a partir de ahora, o nuevas asambleas locales, por ejemplo, en el municipio de Firgan, donde antes nos representaban otros, y ahora hemos creado un comité local de Nueva Canaria, pero es que lo vamos a poner en marcha en breve en municipios como Yaiza, como Tinajo, y lo vamos a poner en breve en marcha, también en breve ya en el municipio de Aruca y en otros municipios del resto de Canarias. Vamos a tener presencia en toda Canarias, con muchas ganas, con ilusión y demostrando que nuestro proyecto no solo sigue vivo, sigue más vivo que nunca, porque quienes conforman ese proyecto político es gente que cree en nuestras ideas, en los valores, en los principios, en lo que representa la forma de trabajar, de gobernar o de estar en la oposición, pero siempre con coherencia, de Nueva Canarias. Sobre los asuntos que se están debatiendo en este Parlamento, esta semana hemos escuchado explicar al portavoz de los municipios turísticos en qué punto está en estos momentos la proposición de ley que ellos han traído hasta aquí. ¿A usted la parte, digamos, o el requisito de las 4.000 camas no le convence demasiado, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, es una proposición de ley, tiene un aspecto muy positivo, siempre he defendido aquellas iniciativas que no solo provengan o del Gobierno o del propio Parlamento. Afortunadamente, nuestro Estatuto de Autonomía abre cauces de participación en el plano legislativo también a la ciudadanía a través de las iniciativas legislativas populares, que por cierto, en el último pleno aprobábamos la Ley de Volcanes, que surgió también de la iniciativa popular, o iniciativas que surgen de los cabildos, como ha entrado también una modificación de la Ley de Cabildo. Y ahora esta propuesta, esta iniciativa que emana de los ayuntamientos para crear una ley de municipios turísticos. Puede tener un aspecto positivo, porque es verdad que tienen unas connotaciones en un territorio como el nuestro que requiere de, digamos, de abordajes concretos, de necesidades concretas para estos municipios. Con dos matices planteábamos nosotros. Primero, ¿qué es un municipio turístico? Porque todos podemos asociar a Arona, por ejemplo, por poner un nombre, o a San Bartolomé de Tirajana como municipios turísticos por el número de camas, por el número de ofertas alojativa y otro tipo. Pero, sí, digamos que esos son incuestionables, ¿no? Claro, pero no es turístico, por ejemplo, Tejeda con su Roque Nublo, o decimos que el Teide, que probablemente junto con el Roque Nublo o Taburiente o Garajonay, pues son reclamos auténticos y el referente para mucha gente tomar la decisión de venir a nuestra tierra, por poner un claro ejemplo, no solo el sol y la playa, tienen una connotación importante. O por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, Ingenio y Telde, albergan el aeropuerto de Gran Canaria, por donde entran millones de personas con las afecciones que eso también tienen, desde acústica a de todo tipo. Por tanto, tenemos que tener una visión amplia del concepto de municipio turístico. Pero dicho eso, es verdad que a nosotros nos generaba, teniendo partes positivas, nos generaba duda alguno de los requisitos para ser municipio turístico. Y digo porque uno de ellos era al menos tener 4.000 camas. Y esto nos preocupa porque en un momento en el que estamos con el debate del turismo de masa, donde hay un debate en la ciudadanía que no es el de la turismofobia, pero sí el de así no, el de seguir creciendo sin límites, no. El de seguir ocupando cada vez más barrancos, no. El de seguir creando más camas cuando hay una saturación enorme, no. Y al mismo tiempo, cuando tenemos un debate sobre el modelo demográfico, que hemos crecido en más de 600.000 personas en 25 años, y todos los expertos dicen que no hay nada que influya más en el crecimiento demográfico que el modelo de desarrollo económico. Por tanto, que un criterio pueda ser un número concreto de camas podría empujar a algunos municipios a incentivar que hubiera más camas turísticas para alcanzar ese, digamos, estatus de municipio turístico. Nosotros que venimos defendiendo la necesidad de límites al crecimiento, la necesidad de una moratoria insularizada, la necesidad incluso de desclasificar camas en islas donde no tiene sentido seguir creando más hoteles, más plazas alojativas, pues nos parece un criterio que puede tener un elemento perverso en sí mismo en una ley que tiene muchas connotaciones positivas, pero mucho cuidado con las derivadas negativas que puede arrastrar. Bueno, en cualquier caso puede haber ahora margen para la corrección, ¿no? Para incluir modificaciones al texto. Efectivamente, nos hemos centrado en eso, hemos hecho esta crítica, pero estamos de acuerdo en la tramitación como proyecto de ley. A partir de ahí sí que vamos a trabajar para intentar situar estos aspectos, o por ejemplo, tiene mucho sentido que en una ley de municipios turísticos abordemos un elemento esencial. Si tiene sentido una ley de municipios turísticos reconocer los beneficios, pero también las cargas asociadas a la misma, es decir, mayores servicios que prestar, etcétera, supone que necesitan financiación.
de repente es la ley oportuna para establecer de una vez por todas un impuesto a las pernoctaciones que permita recaudar fondos, lo que hemos llamado de manera coloquial tasa turística, que permita recaudar fondos precisamente para mejorar esas infraestructuras, pero ojo, no solo para quienes nos visitan, sino para quienes viven en esos municipios turísticos y aparte de las posibles bondades que pueda tener, también sufren, digamos, los efectos de un turismo de masa, de la llegada de cientos de miles, millones de personas a sus municipios. Bueno, y decían que prefirieron dejar fuera la financiación, todo aquello que tuviera que ver con la financiación para de alguna forma favorecer el consenso. Veremos lo que pasa finalmente con esa ley y nosotros que nos quedamos sin tiempo y le damos las gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, buenos días.